academia no quiere mantenerse en el pasado, sino que la academia quiere ser una academia del siglo XXI y nosotros estamos al servicio del público y queremos formar parte de una sociedad que vive en el momento presente. En el arte de crear cultura nos gusta conocer a personas que generan espacios y que hacen esas cosas que consideramos cultura. Pero nos gusta también incorporarnos a instituciones, conocer a instituciones que se dedican precisamente a mantener esa cultura, a recordarla y a darla a conocer. Hoy tenemos la suerte de estar en pleno centro de Madrid, en el Madrid más cultural también, en el Palacio... Bueno, estamos en el Casón del Nuevo Rezado. No es el Palacio de Molins, está al lado, estamos en el Casón del Nuevo Rezado, en la Academia, en la Real Academia de la Historia, gracias a que Feliciano Barrios nos ha recibido y estamos encantados de estar aquí, Feliciano. Muchas gracias por esta oportunidad de conocer este espacio. Y este Casón del Nuevo Rezado es sede de la Academia desde 1870 y algo, 74, pero la Academia comienza antes, bastante antes, 100 y pico años antes, porque es del 1735. Cuentan que se inició pues, con una tertulia entre amigos, pero serían unos amigos muy especiales para que de su tertulia apareciese una Real Academia, ¿no? Sí. ¿Cómo fue esto? Ante todo, bienvenidos a este casón, que es hoy la sede de la Real Academia de la Historia y que se honra pues, con vuestra presencia. Muchas gracias. Efectivamente, la Real Academia de la Historia se crea o comienza, tiene sus orígenes en una tertulia de amigos que se reúnen en casa de un abogado de los Reales Consejos, don Julián de Hermosilla, y eran 7. Estos 7 amigos tienen unos intereses universales. No están centrados en la historia, ni están centrados en los estudios filológicos, tienen todos intereses también geográficos, como vamos a ver muy pronto, pero realmente es un grupo de eruditos, Lo que pasa es que pronto se van a especializar y van a elegir la historia como el campo en el que van a desarrollar sus actividades. Es un grupo, digamos, de personas notables de la corte. Y yo, de los 7, bueno, hay eclesiásticos, hay un militar, pero hay dignatarios de la monarquía, como altos empleados públicos, pero yo destacaría 2. Junto a la Casa de Hermosilla, y Julián Hermosilla, que su gran protagonismo es haberlo reunido en su domicilio. Pero ahí está Monteano y Luyando, que va a ser luego director de la Academia y posteriormente director perpetuo de la Academia por disposición real. Y también un personaje muy importante en la vida de la corporación, que es el conde de Torrepalma. El conde de Torrepalma es un mayordomo de palacio, persona muy cercana a la figura del monarca, a Felipe V, pero que además conoce muy bien los entramados de la corte, se sabe mover muy bien, y ese buen hacer cortesano va a ser de gran ayuda para conseguir la real protección. Se reúnen en casa de un abogado de los Reales Consejos y, al ser personas notables, esto podía suponer, y de hecho supuso, que pronto surgieran algunas suspicacias. ¿Quiénes son? ¿De qué hablan? ¿Qué persiguen? Y esto podía tener consecuencias no buenas para ese grupo de eruditos. Y así van a conseguir trasladarse de sede de la casa de don Julián a la Real Biblioteca. Y eso ya le da a la Academia un barniz de cierta oficialidad, solamente cierta. Luego, posteriormente, se conseguiría el reconocimiento y muy pronto van a pedir el reconocimiento como Real Academia.
Claro, es una especie como salimos de la clandestinidad, entre comillas, y pasamos a ser algo oficial y público. Tengamos en cuenta que estas cortes dieciochescas son un mundo de intriga, donde los movimientos políticos encuentran su campo de cultivo más importante en las facciones cortesanas. Entonces, todos están incluidos en una o en otra y todos persiguen lo mismo, el afecto de la real persona. Bueno, pues esto va a suponer el traslado a la biblioteca un avance importantísimo. Y en todo esto, el conde de Torrepalma moviéndose, actuando, aunque el director vaya a ser Montiano y don Julián va a desaparecer de la escena muy pronto. Eso suele suceder en la historia de las instituciones, que aquellos que están en un primer momento, incluso de los partidos políticos, aquellos que están en un primer momento y que sí podemos calificar de iniciático, o de inicio de esa corporación, de esa institución, pues luego o se van a oscurecer o incluso van a desaparecer. Son como los arietes cuando entran en el castillo, que una vez que han abierto la puerta, se retiran. Y entonces, junto con este traslado y la petición de la Real Protección para convertirse en Real Academia, rápidamente los académicos, que llamamos ya así, pero que ahora los teníamos que poner todavía entre comillas, los miembros de esa tertulia, pues comienzan a centrar su interés en la historia. Y ahí estamos en 1735, después... Camino de 1738, que es el reconocimiento como Real Academia. Van llegando otras sedes y ahora, además de las sedes en las que estamos, más sedes. Van a llegar más. Llegarán más sedes posteriormente, ¿no? Pero ahora lo importante es que ya tienen una cierta situación de oficialidad, y en 1738 el reconocimiento. Felipe V acababa de erigir unos decenios antes la Real Academia Española. Nosotros somos la segunda, después de la Real Academia Española, con una real cédula de erección como Real Academia, digamos, en igualdad de condiciones con la española. La española, que es la única a la que se la puede llamar española. Sí, es la única que se le puede llamar española, y además es una historia muy curiosa, porque esta Real Academia se quiso llamar en un momento determinado Real Academia Española de la Historia. Esto supuso la queja inmediata de la Real Academia Española, en plenitud, y Fernando VI nos fulminó con una real cédula diciendo que solamente el dictado de española lo pudiera emplear la Real Academia Española. Por eso, ahora, la Real Academia de Farmacia y la Real Academia de Jurisprudencia, la Real Academia de Medicina, como hay muchas academias, digamos, provinciales o regionales, no sé cómo, o autonómicas, no sé qué palabra sería la más precisa, pues que son de farmacia, que son de jurisprudencia, que son de medicina, ellos se llaman Real Academia Nacional de Farmacia, Real Academia Nacional de Medicina. Y la de jurisprudencia ha elegido otro método de identificación, que es Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España. Pero las tres huyen de española porque ya saben lo que nos sucedió a nosotros con Fernando VI. Por otra parte, un monarca que fue enormemente generoso con esta Real Academia porque nos constituyó como cronistas mayores de Indias. En una historia también, pero que nos llevaría mucho tiempo explicar. Bueno, pues vamos a ir conociendo un poco cuál es la labor de esta institución, y yo pienso que podríamos empezar por algo que a mí me parece muy interesante, que es el Gabinete de Antigüedades, que es algo que se empezó también a hacer prácticamente desde los inicios, que consiste en darle un valor a los objetos materiales que forman parte de la historia y darle, a través del conocimiento de esos objetos, el valor a eso
y el aprendizaje que uno puede tener una vez que los conoce, ¿no? Aquí tenéis una serie de objetos que se han ido, aparte de pinturas, hablamos de monedas, hablamos de arquetas, hablamos de, bueno, de un montón de cosas. ¿Cómo funciona esto del gabinete de antigüedades? Tenemos más de 100.000 piezas, que es una cantidad muy considerable, de los cuales la mayor parte de ellas son monedas. Tenemos un magnífico monetario que afortunadamente no nos sufrió durante la Guerra Civil, como pasó con el monetario del Museo Arqueológico Nacional, pues este no sufrió y es uno de los bienes más preciados que tenemos. Junto a esto, pues objetos de todo tipo. Y hemos constituido un pequeño museo que vamos cambiando las piezas y tenemos pues piezas de todas las épocas. ¿Qué tesoros tenéis? Desde la prehistoria hasta pues obras de arte del siglo XX. Y muchas de ellas han llegado por compra de la propia academia. Por ejemplo, un gran director, que fue el conde de Campomanes, pues hizo compras muy estimables, pero como él, otros, donaciones muy importantes, académicos. Los académicos suelen acordarse de la academia en sus testamentos en dos vertientes, con una cantidad de dinero o de bienes inmuebles que pasan a formar parte del capital, digamos, material de la academia y sus bibliotecas. Yo, sin embargo, pues creo que he hecho lo mejor, que es yo ya he cedido la mitad de mi biblioteca en vida, con lo cual pues tengo la fortuna de ver mis libros, mientras que mis libros que están al lado de la biblioteca de don Guillermo Céspedes, a quien yo tuve el honor de suceder en la medalla número 5, pues llegaron cuando él ya había fallecido. Yo fui su albacea. Porque la biblioteca es otra de las grandes columnas de esta... La biblioteca es... Dicen que es la segunda en importancia después de la Biblioteca Nacional. Bueno, es la segunda en importancia después de la Biblioteca Nacional en libros de historia. En libros de historia. Nosotros tenemos, por favor, tengan en cuenta el dato que voy a darle. Seguro. 680.000 volúmenes. Claro, es una biblioteca muy estimable. Y luego más de 1 millón de documentos. Y al hablar de 1 millón, estoy hablando pues de unidades que a su vez tienen en su interior documentos que podrían ser a su vez individualizados, con lo cual el número crece enormemente. Caramba. Y ahí también se nota en esto que, aparte de los espacios físicos, la llegada de las nuevas tecnologías, con la apertura digital. Sí, eso es otra cosa. También la biblioteca se ha ampliado en lo que es la posibilidad de llegada, ¿no? Vamos a ver, esta academia tiene como motivo de orgullo y de satisfacción el mantener sus tradiciones. Las tradiciones que nuestros predecesores en las medallas han observado a lo largo de siglos. Pero la academia no quiere mantenerse en el pasado, sino que la academia quiere ser una academia del siglo XXI. Y nosotros estamos al servicio del público y queremos formar parte de una sociedad que vive en el momento presente. Y para ello pues estamos al día. Claro. ¿Cómo lo hemos hecho? Pues lo hemos hecho con un enorme sacrificio desde el punto de vista económico que se ha podido realizar gracias a nuestros protectores. Primero realizamos el diccionario biográfico, que está en papel, pero ese diccionario biográfico en papel, en el momento actual, pues no es suficiente y no es eficiente. Y entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Pues
y ahora es un diccionario electrónico, el diccionario biográfico electrónico, con un enorme éxito en cuanto a visitas, tanto en número de personas que lo consultan, sino también de países. Todos los países del mundo prácticamente se comunican con nosotros a través de estas consultas. Y hemos querido ir más lejos. Después del diccionario biográfico electrónico se ha constituido el portal de historia hispánica. Entonces, el portal de historia hispánica es un instrumento para nosotros valiosísimo, pero no solamente para los historiadores, cualquiera que sea su especialidad, sino para todos los interesados en la historia. Hemos geolocalizado a los personajes de la historia de España. Pero estábamos hablando de 45.000 personajes. Sí, no solamente eso. De un margen de 2.500 años, sí. Y no solo en el territorio español, sino, estás 50.000 diciendo, por todo el mundo. A lo largo, no solamente, digamos, el territorio peninsular de lo que hoy es España, sino todos aquellos territorios que formaron parte de la monarquía de España en un momento determinado. Yeah. O sea, que estuvieron bajo una administración hispánica. Y, bueno, en los territorios americanos nos extendemos justamente hasta el momento de la emancipación, hasta el nacimiento de las nuevas repúblicas. Pero incluso ahí también fijamos nuestra atención en esos primeros personajes de esas nacientes repúblicas. Y antes de llegar a América ya tenemos biografías de caciques con los que luego se van a encontrar los castellanos, los españoles, que entran en contacto con aquellos... Y esos están incorporados en este diccionario biográfico, sí. Que es de acceso libre gratuito y gratuito. Y libre. Nosotros hemos procurado esto desde siempre y yo creo que se ha conseguido. Tenemos un gran éxito que yo espero que vaya creciendo, y en este portal de historia hispánica, en estas biografías, han colaborado mucho las academias iberoamericanas de la historia. Para nosotros es fundamental este vínculo con las academias iberoamericanas. Acabamos de tener en octubre una reunión de academias hispanoamericanas en Trujillo y Madrid. La inauguración del encuentro fue presidida por Su Majestad el Rey y bueno, ha sido un gran éxito, y el próximo año nos reunimos en Lima. O sea, que estáis en permanente contacto y trabajáis prácticamente codo con codo. Sí, además todos los académicos correspondientes, todos los académicos de número de las academias iberoamericanas son académicos correspondientes nuestros, y nosotros somos académicos correspondientes de las academias iberoamericanas. Nosotros tenemos un anuario donde está una pequeña biografía de cada uno de los académicos, y la gente me pregunta: pero si tú eres académico correspondiente de todas las americanas, ¿por qué pones que eres académico correspondiente de la Academia Argentina y de la Chilena? Y dije, sencillamente, porque yo fui académico correspondiente en Argentina y en Chile antes de ser académico de número aquí de la Academia Española. Qué interesante. Vamos, de la Academia Española no. No, de la Academia de Historia. De la Real Academia de la Historia de España. De España, por decirlo bien. Pues qué interesante esto también. Estábamos hablando de cosas materiales, los libros, los objetos, las pinturas, pero luego está lo intangible, que sois las personas que ocupáis la academia, ¿no? Aquí la historia de la academia ha tenido gente que luego ha escrito la historia de España. Bueno, ha escrito, me refiero no como ponerse a escribirla, sino que forma parte de protagonistas de la historia de España. Has hablado de Campomanes, pero bueno, Menéndez Pelayo, Caro Baroja, es que hay gente, Lain Entralgo... El elenco de académicos, pues de alguna manera es un elenco de grandes protagonistas de la historia. Y empezaron siendo 24 y ahora sois 36. Ahora somos 36. Y sí que seguro que a la gente que nos está viendo le está interesando mucho saber a qué se dedica una persona que es académica de la historia. Bueno, vamos a ver. Los 36 académicos son personas
dedicadas a la historia, pero tienen distintas especialidades. En la academia tenemos desde prehistoriadores, o en la actualidad un prehistoriador, hasta historiadores contemporaneístas, que son 4 los que tenemos ahora. Pero hay historiadores de la Edad Moderna, medievalistas, historiadores de la Antigüedad, filólogos, porque siempre hay un hebraísta. Ha habido 2 hasta que falleció recientemente don Fernando Díaz Esteban, un latinista, un helenista, y suele haber 2 e incluso 3 arabistas. Más luego hay historiadores del derecho, como es mi caso, por ejemplo, ahora somos 2, el profesor Escudero y yo, historiadores del arte, historiadores de pensamiento político, por ejemplo, nuestra directora, la profesora Carmen Iglesias, pues es historiadora de las ideas, ¿no? Entonces, hay especialidades, En la actualidad, de los 35, porque hay un académico electo y una vacante, de los 35 en que incluyo el electo, somos todos catedráticos menos 5. Ese es un cambio de perfil sobre los primeros. Totalmente. Y bueno, y del 18, es en el 19 cuando se va, digamos, perfilando un nuevo tipo de académico que está ya más cercano o plenamente integrado en lo que podemos llamar la historia profesional. Claro. La historia profesional. Claro. Y ahí es donde los catedráticos de universidad pues son... ¿Y cómo hacéis? ¿Cómo es vuestra estructura de trabajo? ¿Cómo funciona la academia? Bueno, la academia funciona con el pleno, que es lo fundamental, y luego hay una junta de gobierno y estos son, digamos, los 2 fundamentales órganos de la academia. Luego hay comisiones, en las que se integran los académicos y realizan los trabajos que corresponden a la comisión de la que se trate. ¿Y esos trabajos vienen dictados desde fuera o vienen incorporados desde dentro? Hay un tema que a mí me gustaría destacar, que es la falta de conocimiento desde la sociedad del trabajo de las academias. Y he utilizado el plural porque todas las academias trabajan mucho. Yo diría que algunas lo hacen de manera más intensa que otras, pero todas trabajan. Entonces, la nuestra, para que usted se haga una idea del volumen de trabajo que tenemos, la academia es consultora de la Casa Real, de las 2 cámaras, del Gobierno de la Nación, esto quiere decir de todos los ministerios, de las comunidades autónomas, tanto de sus gobiernos como de sus cámaras, de las diputaciones provinciales, de los cabildos insulares, de los ayuntamientos y de los tribunales de justicia. Creo que he dicho algo. Bueno, es que solo con eso ya aquí llega consultas de cientos de instituciones. Permanentemente. Entonces, estas consultas llegan a la señora directora y la señora directora despacha el asunto conmigo y se toma la decisión de llevarlo al pleno. En el pleno, la directora designa a un académico ponente para que haga el informe básico que luego se va a discutir en el pleno. Y luego, una vez discutido en el pleno y llegado a un acuerdo sobre la contestación que se va a dar a la petición que se nos ha hecho, en ese momento deja de ser opinión del académico ponente y pasa a ser la opinión de la academia, porque la academia la ha hecho suya. Entonces, el reparto es por especialidades. Esto, naturalmente, es una carga para algunos académicos de ciertas especialidades. Por ejemplo,
Ahora tenemos muchísimas peticiones de informes de historia contemporánea. Pues los 4 académicos de historia contemporánea Están saturados. Están saturados. Claro. De historia del arte tenemos 2 magníficos acá. Bueno, todos son buenos, igual, no digamos lo de contemporánea, pero he dicho magníficos a estos, sin decir magníficos a los otros. Todos son magníficos. Entonces, tenemos 2 académicos de historia del arte, historiadores del arte, que también tienen muchísimo trabajo. Digamos que esos están realmente muy... Pero también nos llegan consultas de naturaleza geográfica, vamos, de esa especialidad. Los dictámenes que tienen un contenido eminentemente jurídico, pues los hago yo. Y también me encargo de los cambios de nombres de los pueblos, que asombrosamente hay muchos pueblos que quieren cambiar de nombre. Quieren cambiar, aún sin que cambie el pueblo, ni juntarse con otro. Que quieren cambiar el nombre porque quieren recuperar uno antiguo, una denominación antigua, quieren añadir algo que ellos creen que desde siempre... Bueno, hay todo tipo de variedades. Entonces, pues una de las obligaciones... Luego, hay un académico que tiene muchísimo trabajo, que es el profesor Salazar, don Jaime Salazar. Don Jaime es quien hace los informes heráldicos, y entonces nosotros informamos los escudos de los pueblos, villas y ciudades. Cada uno querrá estar seguro de que el escudo que tienen es el correcto. Yo digo siempre que todos los académicos somos prescindibles menos el heraldista, porque el trabajo es enorme prácticamente todas las semanas. Entonces, cuando llega una petición de un escudo, él hace el informe básico, ese informe pasa a la comisión heráldica, en la que yo me cabe el honor de estar integrado, y una vez que la comisión heráldica lo ha visto, entonces pasa al pleno donde se aprueba. Y esto es prácticamente todos los viernes, tenemos la llegada de un nuevo informe, y cuando se reúnen unos cuantos, pues se llevan al pleno. Pero como eso, todo, porque le hablo de los escudos municipales, pero le podía hablar de cuestiones de enorme importancia, como son la declaración de bien de interés cultural. Sí, que son para tomar decisiones políticas de mucho calado, en muchos casos. Claro. Bueno, más que políticas... Bueno, me refiero que las instituciones os pedirán estos informes para tomar decisiones políticas. Sí, entiendo, nosotros tratamos de huir de cualquier, digamos... La política no está presente en la academia. Claro, bueno, pues sois un órgano independiente, se puede decir. Nosotros dictaminamos desde un punto de vista absolutamente profesional. Claro. Lo cual no quiere decir pues, que nos llegan muchos informes, no tengo que ocultar que de historia contemporánea ahora, pues que naturalmente pues, tienen un interés político. Claro. Pero no es nuestro fin, ni nos inmiscuimos jamás en cuestiones políticas. Pienso que 36 es un número muy bueno, pero a la vez parece como poco, así, como está bien, ¿no? Yo creo que es un número... ¿Cómo se llega a ser una académica o un académico? En un caso, por ejemplo, el de Feliciano Barrios, en 2009. Sí, bueno, pues no me gustaría centrar en mi caso, pues pero en general, 3 académicos, una vez que hay una vacante por muerte de un compañero, 3 académicos piensan que un determinado historiador, un determinado profesional de la historia, o un erudito, normalmente un catedrático, pues es merecedor de acceder a una de las medallas. Y entonces... Una medalla es como el equivalente a los números. Sí, nosotros son medallas numeradas desde que las estableció Isabel II. Antes no era así. Entonces, una vez que se ha pensado en una persona, pues abierta la convocatoria, cuando sale tras su anuncio en el Boletín Oficial del Estado, pues lo presentan 3 académicos. Esta candidatura, llegado el momento, se defiende en el Pleno
y uno de los 3 que lo ha presentado expone sus méritos. Y una vez expuestos los méritos, en esa sesión se exponen los méritos, pero el resto de los académicos guardan silencio. No hay debate sobre los méritos, simplemente se exponen. Y luego, en la siguiente sesión, pues se vota. Así que hay un tiempo de reflexión, se podría llamar, para decidir si... Bueno, hay un tiempo de reflexión anterior incluso, desde que se anuncia el candidato o los candidatos que haya. Uno de los perfiles que también creo que ha cambiado en los últimos tiempos es que se van incorporando académicas. Sí, Esto es 8 en la actualidad. 8 en la actualidad. La primera se eligió en 1935 y ahora en la actualidad tenemos 8 y nuestra directora pues es una mujer. Está más ya en el 3er mandato y... También en eso se van dando pasos hacia la normalización y equiparación con la sociedad, ¿no? Sí. Y todas son brillantísimas en sus distintas especialidades y es para nosotros pues motivo de orgullo contar con 8 académicas, que serán más sin duda alguna en próximas elecciones. Lo que pasa es que no me gusta adelantar porque eso supone la muerte de un compañero. No, claro. Que ojalá que aquí cada cosa tiene que suceder. Hay un tiempo para cada cosa, ¿verdad? Sí. Bueno, y además, como decía, es una institución que se aferra a sus tradiciones y eso está bien, porque en un momento dado, sin dejar de pensar en el futuro y en los recursos actuales, está bien también aferrarse a unas tradiciones cuando se está hablando de una institución como esta. Las guardamos y pues, las reuniones son muy interesantes, las reuniones de los viernes. Nosotros nos reunimos desde 1738, incluso en los años anteriores, pero fijemos 1738 como el reconocimiento ya oficial, ¿no? Y solamente nos hemos dejado de reunir 2 años durante la Guerra Civil y 6 meses durante la pandemia, porque pasados 6 meses nuestra directora ya estableció que hubiera reuniones telemáticas. Entonces, para nosotros esa reunión de los viernes es una reunión interesantísima que tiene 2 fases, digamos. Una primera fase que es primero la salutación de la directora, por supuesto. Ella nos dice aquellos acontecimientos que han sucedido que tengan relación con la academia, qué es lo que ha pasado en la semana anterior que pueda interesar a la academia, y luego pues encarga los trabajos, encarga las ponencias a los académicos que posteriormente en otra sesión ya luego el ponente los expondrá su informe, ¿no? Y la segunda parte es muy interesante, porque todos los académicos, por orden de antigüedad, intervenimos y hablamos durante media hora, aproximadamente, media hora, 35 minutos, sobre un tema. Y luego hay un debate, y el debate es interesantísimo. Además, bueno... ¿Y ese tema lo ha elegido la persona que lo expone? Lo ha elegido, pero hay una cosa muy curiosa, que es la siguiente. Es una tradición siempre respetada, es que el académico que va a intervenir no dice el tema sobre el que va a hablar, para que el debate sea un debate no preparado, sino espontáneo. Totalmente espontáneo, ¿no? Y es interesantísimo lo que se aprende, porque aprendes de todo, porque, claro, cada uno tiene su especialidad y es una auténtica delicia. El estar en la academia, pues es, aparte del mayor honor que tenemos, aquellos que nos dedicamos profesionalmente a la historia, pues es un privilegio. El privilegio de estar rodeado de unas personas de las que tanto aprendes, ¿no? Y que te asombran siempre, ¿no? Que te asombran. Estás siempre subido a la línea de enseñanza y aprendizaje, sobre todo, sí, ¿no? Sí. De aprendizaje. Sí. A nosotros luego nos preocupa muchísimo. Yo diría que mucho más que la enseñanza de la historia en las universidades,
nos preocupa la enseñanza de la historia y la enseñanza media. Esa es nuestra gran preocupación. Y estamos en ello con espacios temáticos en nuestra página web, con cursos a profesores de segunda enseñanza para mostrarles los instrumentos de los que se pueden servir, con concursos para enseñanza media. Ese es nuestro principal interés en el momento, ¿no? Claro, es un momento muy importante, ese nicho de aprendizaje de la segunda, sobre todo de la secundaria, ¿no? La secundaria en el que yo creo, y aquí ya estamos ya terminando, sí, pero nos quedan como un par de ideas o preguntas, y esta era una de ellas. Parece que como que no tenemos una historia todavía, o se dice que no tenemos una historia para compartir todos los españoles, ¿no? Y todas las españolas, y no tenemos esa historia para compartir, aunque yo no sé si esto es real, o simplemente que hay un interés en no utilizar esa historia. Es un tema muy complicado. Es muy complejo, ¿no? Nosotros hicimos en su momento un informe sobre los libros justamente de historia en enseñanza media, un informe que hizo el profesor Valdeón, un académico eminentísimo y ya desaparecido, y es un tema de enorme complejidad por las implicaciones políticas que tiene. Entonces, pues habría que caminar justamente hacia unos mínimos, pero lo lograremos. Desde esta independencia de la que hablabas de la academia, parece la que academia es el camino, ¿no? Es ir por ahí. Absolutamente independiente. Claro. Independiente y no tiene vinculación política alguna. En los 36 académicos pues hay perfiles muy diferenciados. Claro. Como se dice ahora, muchas sensibilidades. Y el trato entre los académicos es excelente. O sea, la vida dentro de la casa es muy, muy agradable. Podría ser un ejemplo a seguir perfectamente para el resto de la sociedad, me refiero. Y en este, digamos, plano de respeto a las tradiciones, en las sesiones nos tratamos todos de usted. Mira, otra forma de crear cultura que también se hace desde la academia es dar charlas, conferencias, por ejemplo, con la Fundación Mutua. Hay un convenio para poder hacer esas jornadas, sobre todo, bueno, allí en Mutua madrileña. Allí las personas de la academia dan sus conferencias a las que asiste muchísima gente. Todos estos ciclos forman parte de lo que la academia ofrece. Sí, forma parte de lo que la academia ofrece, pero yo quisiera decir una cosa. La academia subsiste en gran parte gracias a la generosidad de nuestros protectores. Por ejemplo, la Mutua. Nosotros estamos agradecidísimos y creo que es el momento de decirlo por su generosidad que se mantiene desde hace muchos años, y nosotros ofrecemos un ciclo de conferencias en su sede, pero la podríamos también realizar aquí. Y estos ciclos de conferencias que nosotros tenemos colgados luego, pues son un método muy eficaz de transmitir la historia. Porque desde aquí sí detectáis un interés social por el conocimiento de la historia, ¿verdad? Enorme. Nosotros hemos tenido siempre el salón lleno, el salón de conferencias lleno, pero con la pandemia hubo un momento en que después el número de asistentes a las conferencias disminuyó de manera muy notable, y ahora estamos ya otra vez en los números anteriores, ¿no? Que es una enorme alegría. Desde luego, sí. Ojalá volvamos a muchas cosas que pasaron antes de la pandemia, volvamos a recuperarlas. Pues aquí lo dejamos. Bueno, pues para mí ha sido un honor. No, de verdad, el honor ha sido para nosotros. Muchísimas gracias, Feliciano. Por favor.